esta integral, donde de lo que se trata justamente es de expresarla en términos de coordenadas cilíndricas. ¿Okay? Entonces, básicamente acá la idea no es plantear nada raro, sino tratar de expresar esa región de integración con las coordenadas cilíndricas de siempre, y vamos a tratar de hacerlo, digamos, en orden, ¿no? Siempre tenemos que ver entre qué y qué se mueven las variables definidas, ¿no? Entonces fíjense, vamos a tener que z, que es la primera de todas, se va a mover entre la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado menos y cuadrado, y luego la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Luego tenemos ahí que se va a mover, fíjense por el orden, ¿no?, que habíamos puesto, entre la raíz de 1 menos x al cuadrado y 0, y después tenemos a x que se va a mover entre 0 y 1. O sea, eso es un poco la área con la que estamos, la región con la que estamos trabajando. Entonces, en este caso, sí, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que para pasar las coordenadas cilíndricas tenemos que hacer el cambio de variables correspondiente. Entonces vamos a tener x, que nos va a quedar como r coseno de tita, y que nos va a quedar como r por seno de tita, y z, que nos va a quedar como z. Entonces, de acá también sacamos que x al cuadrado más y al cuadrado nos va a quedar r cuadrado, con lo cual ya podemos empezar a trabajar con cada uno de los casos. Entonces vamos a empezar primero con lo primero, ¿sí? Empecemos con las integrales de z, ¿no?, con las dos regiones de z. Fíjense, la primera de todas, que dice z es igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, cuando reemplacemos con lo que corresponde, fíjense que de este lado la raíz, r, ¿sí?, sería la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, con lo cual esto se puede pensar como z igual a r, esta región que vemos acá. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con esta otra, ¿sí? Es decir, z es igual a la raíz de 2 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Lo podemos pensar también como si fuera z igual a la raíz de 2 menos, paréntesis, x al cuadrado más y cuadrado. Acá saca factor común menos 1 porque están los dos restando. Por ende, lo que va a quedar es z es igual a la raíz de 2 menos r al cuadrado. Entonces ahora se vuelve mucho más simple, ¿sí? Fíjense que de estos límites de integración ya sabemos, por ejemplo, que z de esto que tenemos acá, z va a estar entre la raíz de 2 menos r cuadrado y la raíz de, o directamente r, digamos, porque es la raíz de esto. Vamos a ver qué es lo que ocurre con y qué es lo que ocurre con x. Fíjense, en este caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de y, nosotros tenemos que y va a estar entre 0 y 1 menos x al cuadrado en raíz. Entonces, fijémonos de buscar las dos formas, ¿no?, o de graficarlo esto, para tener una idea. Entonces, en este caso, también a su vez tenemos que x va a estar entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos a dibujarlo, ya les digo, el espacio, pero desde la perspectiva del plano, ¿sí? Es decir, con el eje z ortogonal a la hoja, sale de este lado, ¿okay?, esta sección. Observen ustedes, z igual a 0, estamos hablando de esta recta para arriba, toda esta parte, digamos, superior a lo que vemos en este sentido. ¿Okay? Después tenemos, por ejemplo, ¿qué curva tenemos nosotros en este caso? Para tratar de entender un poco la idea, podríamos pensarlo de la siguiente forma: y es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Podemos elevar al cuadrado ambos lados, ¿okay?, y esto lo que nos va a quedar va a ser y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado, sumar x al cuadrado en los dos lados, y esto nos quede x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Con lo cual lo que estamos pensando es en una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, ¿no? Una circunferencia que tiene centro 0, 0 y radio 1. Entonces vamos a tener en 1 menos 1, y luego en este caso vamos a tener acá 1 y menos 1. Pero fíjense que otra cosa más tenemos. Tenemos el tema de que x esté entre 0 y 1. Por ende, si x está entre 0 y 1, vamos a trabajar entre estas dos rectas, entre 0 y 1, de todo el círculo, ¿no? Y finalmente tenemos que y está entre esto, que es la, digamos, la parte superior de la circunferencia. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos la raíz positiva, porque de hecho podríamos tener la raíz negativa, pero no es el caso, y mayor que 0, con lo cual
estamos ante esta región, el cuarto, digamos, del círculo que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, en ese caso, para pasarlo a coordenadas cilíndricas tenemos que fijarnos lo siguiente. Tita, que es el ángulo que se recorre en sentido antihorario positivo, lo que vamos a tener va a ser, se va a recorrer en este sentido, va a estar entre 0 y pi sobre 2, y R va a estar entre 0 y 1, que es el radio máximo exterior que tenemos de la integral. Entonces, en este caso, para expresar la integral, vamos a volver a las cuentas que teníamos al principio, ¿no? Saben ustedes que en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que z iba a estar entre 2 menos r cuadrado y r iba a estar entre 0 y 1, y tita iba a estar entre 0 y pi sobre 2. Después tenemos el jacobiano de la transformación, que en este caso va a quedar r, que es lo mismo de siempre, ¿no? Y después tenemos la función. Ustedes observan, si ustedes recuerdan la integral anterior con la que hemos trabajado, que en este caso la función es x por y, con lo cual tenemos que multiplicar ambos lados de la ecuación para trabajar, ¿no? Entonces, la función en función de x y z a integrar, que nos queda x por y, haciendo el cambio nos va a quedar r por coseno de tita por r por seno de tita, que en este caso nos queda r cuadrado por coseno de tita por seno de tita. Entonces, juntando todo, el jacobiano multiplicado con la función y los límites de integración, la integral va a quedar jacobiano, que es r, luego tenemos la función que es r cuadrado por coseno de tita por seno de tita. En orden de integración tendríamos que poner desde la más compleja hasta la más simple. Fíjense que z depende de r, con lo cual podríamos ponerlo primero, entre r y 2 menos r cuadrado diferencial z. Luego podríamos poner tita, por ejemplo, o r es indistinto porque ambos somos constantes. Y así quedaría planteada entonces la integral en definitiva.